Buenas noches, somos el grupo número 2 y vamos a estar trabajando con lo que es el pulmón casero. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Introducción. El experimento del pulmón es un modelo sencillo que simula el funcionamiento básico de los pulmones humanos, utilizando materiales cotidianos como botellas de plástico, globos. Este modelo permite observar el diafragma representado por un globo en la base. Controla la entrada y la salida del aire de los pulmones. El objetivo de este experimento es comprender cómo los cambios en la presión y el volumen dentro de la cavidad torácica facilita el proceso de respiración. Comprender el funcionamiento comprender el funcionamiento del sistema respiratorio es esencial para nuestra supervivencia, ya que es responsable de oxigenar nuestra sangre y eliminar el dióxido de carbono. Comprender cómo funciona nos permite valorar cómo cuidar, evitando factores de riesgo como es el tabaquismo o reconocer los efectos de la contaminación. El trabajo en equipo es relevante para este tipo de actividades, pues requiere la colaboración para dividir las tareas, compartir ideas y solucionar problemas, fomentando así sus habilidades comunicativas, de liderazgo y la responsabilidad compartida. Muy buenas noches, Magíster. Dentro de los objetivos del experimento tenemos como primero, es comprender el funcionamiento del sistema respiratorio, específicamente la interacción entre los pulmones y el diafragma, mediante la construcción de un modelo casero que ilustre cómo la contracción y relajación del diafragma afectan la ventilación pulmonar. Para ello, como grupo se organizó la construcción de un pulmón casero. El siguiente objetivo del experimento es identificar cómo funciona la entrada y salida del aire en el modelo del pulmón casero, ya que este depende de los cambios de presión generados por la manipulación del diafragma, comprendiendo así la relación entre la presión interna y externa que permite el proceso de ventilación pulmonar. Los materiales que hemos utilizado para este experimento son la botella plástica, que actúa como la caja torácica. Su transparencia permite observar cómo funcionan los movimientos del pulmón. La cinta adhesiva, pues, se utiliza para fijar el globo a los sorbetes y evitar que el aire escape por las uniones. Las tijeras nos ayudan para cortar la botella y realizar así las perforaciones necesarias. Las ligas elásticas para fijar el globo al sorbete y evitar que el aire escape por cualquiera de las uniones. Tenemos lo que es el globo pequeño, que representa el pulmón. El globo grande simula el diafragma y se coloca en la parte inferior de la botella. La plastilina sirve para sellar los bordes del popote o pajilla, evitando que el aire se escape por la tapa o la abertura de la botella. Y por último tenemos los sorbetes o popotes, que representan la tráquea y los bronquios, facilitando así la conexión entre el globo, que es el pulmón, y el exterior. Fase de construcción. Como anteriormente nos presentaron los materiales, ahora con nuestra botella vamos a realizar un corte en la parte inferior. En nuestra tapa de la botella vamos a hacer un pequeño agujero para que pueda entrar nuestro sorbete, que en este caso lo vamos a usar. Lo podemos hacer con un clavo caliente o con un estilete. Cortar uno de nuestros sorbetes. Y vamos a hacer aquí dos cortes. De esta manera va a quedar como un pequeño triángulo con punta. Con el resto del sorbete que nos quedó podemos doblarlo y cortarlo en la mitad. Entonces tendremos dos pedacitos que irán pegados en este otro sorbete. Una vez que ya tenemos esta estructura, lo pegamos con silicona. Esto representa lo que es la tráquea y esto los dos bronquios. Vamos a utilizar uno de los globos. Vamos a cortar lo que es el pico del globo. Y también del otro de los dos.
y los vamos a fijar en nuestra estructura anteriormente ya realizada. La podemos pegar con cinta de scotch o silicona. Una vez que tengamos nuestros globos fijados a la representación de nuestros dos bronquios, vamos a ingresar nuestra estructura por la botella y vamos a hacer que tengamos aberturas, podemos cubrir con silicona caliente. Con un guante vamos a ubicar en la parte inferior de nuestra botella donde la cortamos, y yo le fijé con cinta adhesiva y también con una liga para que pueda resistir un poco más. Entonces esta va a representar nuestro diafragma y realizamos la prueba para ver si en realidad funciona. Entonces esta sería nuestra construcción de nuestro pulmón casero. Para la demostración del funcionamiento de los pulmones caseros es importante conocer cómo son los movimientos del diafragma, la inhalación y exhalación de una manera sencilla. Para poder demostrar el funcionamiento del proceso de inhalación debemos conocer que los globos rojos son los pulmones, el diafragma sería el globo blanco. Como en este caso, al nosotros alarle, estos se aumentan de volumen. Para el proceso de la exhalación, los pulmones deben de contraerse haciendo el movimiento de, como podemos mirar, los pulmones se contraen. Este es un claro ejemplo de cómo son los pulmones en la realidad. Análisis de resultados. En el experimento del pulmón casero, con el globo interno, pues es el que representa los pulmones. Este responde a los movimientos del guante elástico, que es el que representa el diafragma, de la siguiente manera. Cuando se tira el guante hacia abajo, el globo interno se infla. Esto ocurre porque al mover el guante hacia abajo, el volumen dentro de la botella, que es la que representa la cavidad torácica, aumenta. Este incremento en el volumen provoca una disminución de la presión en el interior de la botella. Como el aire siempre se mueve desde zonas de mayor presión hacia zonas de menor presión, el aire entra al globo interno expandiéndolo. Cuando se empuja la membrana o guante hacia arriba, el globo interno se desinfla. Al reducirse el volumen dentro de la botella, la presión interna aumenta. Esta presión superior a la atmosférica fuerza al aire a salir del globo interno, causando un colapso parcial. Este comportamiento imita el proceso de ventilación pulmonar del sistema respiratorio humano, donde los cambios en el volumen torácico, controlados principalmente por el diafragma, regulan la entrada y salida del aire de los pulmones. La relación de este experimento con el sistema respiratorio humano es que el experimento del pulmón casero proporciona una representación simplificada de cómo funciona el sistema respiratorio, específicamente el proceso de ventilación pulmonar, o sea, la respiración, que incluye la inhalación y la exhalación. La botella, como la cavidad torácica, esta simula la cavidad torácica que protege y rodea los pulmones en el cuerpo humano. El globo interno, como el pulmón, representa a los pulmones. En el cuerpo humano, los pulmones son órganos elásticos que dependen de los cambios de presión en la actividad torácica para llenarse o vaciarse de aire cuando inhalamos y exhalamos. El guante como el diafragma. El guante elástico situado en la base de la botella actúa como el diafragma, que es un músculo principal en la respiración. Como conclusiones,
Este experimento casero es esencial ya que ha permitido tener la práctica y el conocimiento, así facilitando la comprensión de su funcionamiento, de los pulmones y el proceso de la respiración. Se pudo evidenciar cómo el movimiento del diafragma es esencial en el proceso respiratorio, ya que este músculo llega a actuar como un motor que regula la presión dentro de la cavidad torácica, permitiendo así la entrada y salida del aire en los pulmones, lo que resalta la importancia en la respiración. Como tercera conclusión, al realizar estos experimentos en la educación, favorecen a tener a los estudiantes un aprendizaje más significativo, ya que al observar de manera concreta y visual el funcionamiento de este sistema respiratorio, los estudiantes pueden conectar con lo teórico con lo práctico y la representación del sistema con la botella de los globos y la membrana refuerza su comprensión en los procesos fisiológicos involucrados. Es así que para terminar nuestro experimento, al momento de aplicarlo, hemos realizado varias preguntas y respuestas. La primera es, ¿en qué momento estará cumpliéndose la inspiración y la expiración cuando una persona respira? Inspira cuando jalamos el guante o el globo de la parte inferior y expira cuando lo soltamos. Y también está, ¿qué aprendiste sobre el sistema respiratorio que no conocías antes? De mi parte, yo aprendí que los músculos como el diafragma y los intercostales no solo están para ayudarnos a respirar, a crear un vacío, sino que también facilitan a la expulsión del dióxido de carbono y también que la respiración es un proceso activo y pasivo y depende de nuestro sistema, cómo estamos inhalando y exhalando, por lo cual tenemos que cuidar nuestros pulmones. Y también otra pregunta es, ¿qué parte del modelo representa el diafragma y por qué? En este caso, y como vemos en la ilustración, el diafragma es representado por el guante o el globo en la parte inferior, como lo podemos ver en la ilustración. Y también he realizado dos preguntas con relación a este experimento ya desde nuestra visión como docentes. Para eso está, ¿qué importancia se cree en realizar estos experimentos en clase? Para lo cual yo creo que es muy importante y es fundamental no solo la parte teórica, sino la parte práctica, y así crearemos un aprendizaje significativo, desarrollando habilidades como la observación, ser analítico, ya que al armar una estructura, muchas veces podemos utilizar materiales que no pueden ser compatibles. Un ejemplo de eso es utilizar la espuma flex tal vez con un poco de brujita en donde se daña y no se lo puede utilizar para pegar. También, ¿cómo podría este experimento ser más ilustrativo, interactivo y atractivo para nuestros estudiantes? Un ejemplo, lo que yo pensaría es que a este modelo que nosotros hemos creado, agregarle un cuerpo, hacerle una estructura para que se vea cómo es un cuerpo humano. También el hecho de que en los globos se puede introducir o simular que están con alguna enfermedad o, por ejemplo, cuando se fuma, lo que produce el cigarro en nuestros pulmones y cómo estos afectan y dañan y ya no permitirán que se dé una respiración correcta. Es así que también he tomado la frase de Albert Einstein en donde dice: es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada, y eso es lo que tiene que ser parte de nuestro cambio. Muchas gracias.